Hoy la reunión va a ser completamente diferente al primer encuentro. Vamos a estar focalizados en el tema científico, en todos los aspectos científicos. Y desde esa perspectiva hay un tema que a nosotros, y supongo que a ustedes también, y por eso lo quisimos tratar hoy, que es el tema de que nos inquieta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con... por ahí va un poco más allá del tema de armas autónomas letales, que es el centro de nuestros encuentros, pero es qué ocurre con nuestros datos, qué pasa con nuestros datos en estas épocas de pandemia, y como consideramos también a los conflictos, que son una época excepcional, tal como podía ser la época de pandemia, queríamos invitar a un especialista a que nos tratara de dar un poco de luz sobre ese tema, y por eso vamos a contar con la presencia, encantada, la verdad que tengamos la oportunidad de que puedas compartir este momento con nosotros y con nosotras, la doctora Joana Faliero. Y también desde el punto de vista científico van a exponer hoy, y contamos con la presencia de Ricardo Rodríguez y de Vanina Martínez, que ya son como de la familia que estamos trabajando este tema de armas autónomas letales. Y en el caso del doctor Rodríguez, él va a exponer sobre ¿qué significa desde lo científico, qué significa desde la inteligencia artificial, esto que es llamado el control humano significativo sobre el uso de la fuerza letal? Es lo que estamos impulsando nosotros desde la campaña Stop Killer Robots. Y por otro lado, vamos a contar con la exposición de la doctora Martínez, con una posibilidad de una propuesta, si puede haber una propuesta superadora, y se va a referir a la ética por diseño. Vamos a hacer algunas encuestas online, los vamos a tener muteados para poder facilitar la comunicación. Los invito a que estén con las cámaras puestas, pero por supuesto, porque siempre es agradable vernos, aunque sea de esta manera. Y luego vamos a tener de las exposiciones un espacio para preguntas y para respuestas. Siempre surgen muchísimas inquietudes, y en el caso de que no tengamos tiempo, luego nos comprometemos más adelante a poder mm, hacerlo vía correo electrónico o de alguna otra manera. Esta reunión está organizada, como lo vemos en pantalla, junto con la organización, bueno, APP de Argentina, la organización Project Pluyear, que está el director ejecutivo de Canadá, César Jaramillo, junto con el Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, que está su directora, Luciana Micha. Muchas gracias por estar hoy, Luciana, y con el apoyo de la red que nos nuclea, que estamos todos los miembros en la región y que estamos trabajando arduamente en esta campaña, justamente para eso, ¿no? Para retener el control humano significativo sobre el uso de las fuerzas letales en estos nuevos sistemas de armas, la red CELAC, y con el apoyo de la campaña Stop Killer Robots. Si no han sido anotados, si han conseguido la información para conectarse por otro lado y no tenemos sus datos, les pido si por favor los pueden dejar en el chat, así podemos enviarles más información de nuevos encuentros o alguna información referida a esto. Así que, sin más, a mí me gustaría darle la palabra a la doctora Joana Faliero. Ella es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Informática y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad también de Derecho de la UBA de la Universidad de Buenos Aires. Es consultora internacional y directora de Faliero Attorneys at Law, directora del programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho, directora de posgrado, así autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad. Así que muchísimas gracias, doctora Faliero, por esta oportunidad que tenemos de contar con su presencia en este ciclo, y le doy, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias.
A vos, María Pía, por tan generosa presentación y moderación. Muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, Ricardo, por la convocatoria y por compartir este debate que me parece más que interesante en temáticas que nos preocupan muchísimo justamente en los tiempos de pandemia que corren, en los tiempos de emergencia que corren. Como vos bien decías, María Pía, justamente la emergencia nos lleva a avanzar sobre ciertas libertades, sobre ciertos derechos, y que justamente la oportunidad de la emergencia muchas veces justifica estos avances sin la reflexividad que genuinamente merecen por la importancia de los objetos jurídicos que obviamente se encuentran sublimados en estas situaciones. Y es por eso que hoy les quería compartir mis reflexiones en torno a lo que yo decidí llamar como el leviatán de la inteligencia artificial en la emergencia, los avances sobre la privacidad y la protección de datos en tiempos de excepcionalidad, ¿no? Obviamente con los expertos de la talla que contamos en el día de hoy de carácter técnico, no voy a meterme desde lo técnico, sino desde los impactos jurídicos de los avances técnicos. ¿Qué interpretamos nosotros por inteligencia artificial desde lo humano? Nosotros tenemos esta percepción de que la inteligencia artificial emula lo que nosotros consideramos naturalmente un comportamiento inteligente, que emula ciertas cosas que nosotros valoramos en este sentido. Y es por eso que esa tecnología en sí misma, al emular ese tipo de pensamiento, tiene una complejidad y una utilización de datos que antes por lo menos jamás se había visto del modo en el que trabaja en sí misma la inteligencia artificial, lo que acarrea un montón de otros problemas en materia de protección y de privacidad de datos. Bien y claro está que existen varios tipos de inteligencia artificial y que van también en un diverso gradiente en cuanto a la invasividad y las tipologías de los resultados que arroja. Hay inteligencia artificial que más bien se basa en ciertos determinismos estadísticos, mientras que hay otra que avanza más sobre una emulación, por ejemplo, de redes neuronales y otras situaciones en las cuales ya el comportamiento, por lo menos el trabajo que realiza, no es simplemente de inferencia estadística, sino tal vez de una inferencia un poco más compleja. Lo cierto es que toda esta inteligencia artificial funciona a partir del uso de algoritmos, una palabra que resuena de manera permanente en nuestras sociedades modernas. Todo depende del resultado que arroja un algoritmo. Y esto nos lleva a una idea de que estamos naturalmente hoy día inmersos en sociedades que son algoritmos centristas y que pecan de manera rutinaria del determinismo algorítmico. Nosotros tenemos, como ustedes bien saben, la problemática justamente que aborda el seminario, tiene que ver con la utilización de técnicas que avanzan sobre el perfilamiento automatizado. Ese perfilamiento se nutre de datos y de metadatos de las personas, y los algoritmos son una suerte de instrucciones automatizadas que sirven para la utilización de estos datos y la determinación de un output. Los algoritmos han existido desde otras épocas en las ciencias de la computación, desde todos los tiempos, y también hasta de manera analógica. Uno podría decir coloquialmente que una instrucción, un procedimiento, es una suerte de algoritmo de carácter analógico. Entonces hay mucha confusión respecto de la resignificación de lo que es el algoritmo hoy día, y del significado y de la importancia y del rol preponderante que ha cobrado en nuestras sociedades. Por eso me refiero a este tema como algoritmocentrismo. En una sociedad de carácter postprivado, como en la que nosotros estamos absolutamente inmersos en nuestra era digital, en nuestra era de datos, ya podemos hablar de postprivacidad, porque hay un perfilamiento, hay una segmentación, hay un targeting, hay una individualización permanente a través del tratamiento analítico masivo de datos y de metadatos de las personas. Ese perfilamiento permanente al cual está sujeto la persona obviamente conlleva que la misma sea víctima de un determinismo
que desde ya resulta peligroso desde el plano de los derechos. Es por ello que las disciplinas como la protección de datos personales, la privacidad de datos, ustedes mencionaban recién hace un ratito en la bio mía el tema del derecho al anonimato, surgen como esas herramientas jurídicas que sirven para escapar a ese determinismo algorítmico que hoy día damos por hecho muchas veces, cuando en realidad no deberíamos hacerlo y deberíamos enfrentarnos a estos fenómenos sociales, económicos, culturales, científicos y demás. Desde el plano de lo jurídico hay mucha confusión en torno al ámbito de la inteligencia artificial. De hecho, muchas veces sufrimos en lo jurídico de lo que denominamos como una técnica agresiva de marketing de AI washing, porque en lo jurídico prácticamente cualquier cosa que agrega automatización puede describírsela como inteligente, y es por eso que muchas veces se caracterizan ciertas cosas con la utilización de inteligencia artificial cuando en realidad simplemente utilizan automatización de carácter avanzado. Pero muchas veces también ese velo de lo inteligente sirve para sublimar, como les decía, conductas que de manera natural y no opaca, o sea, si fueran netamente visibles aquellas cosas que se realizan con esos datos, no se permitirían. Entonces tenemos un montón de aplicaciones que obviamente en la emergencia han empezado a cuestionar la utilización de la inteligencia artificial con desde ya diversos fines. Simplemente pensar en lo económico, en la proyección económica de la inteligencia artificial como negocio, solamente podemos ver de esa manera como esa ola económica también golpea al derecho, y es por eso que hoy en día estamos hablando tanto de este tema. Si pensamos en el mercado de la inteligencia artificial, para el año 2025 va a representar, ustedes más o menos calculen en sus cabezas cuánto va a ser esto, 127.000 millones de dólares para el año 2025 se proyecta que el mercado de la inteligencia artificial tenga una representación de ese calibre. Entonces ese avance desde ya repercute en las necesidades jurídicas, no solamente por el impacto de los derechos conculcados, sino por la necesidad de regular una actividad económica, un negocio jurídico absolutamente fructífero. Y es por eso que muchas veces los abusos pasan debajo de esa alfombra o de ese manto que es el rédito económico y el análisis económico del derecho. Entonces, volviendo a conceptos de inteligencia artificial, no siempre lo que se utiliza, por ejemplo, para esta lucha contra el COVID-19 en el marco de esta emergencia, ha sido algo parecido a inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte, sino que muchas veces apenas se ha acercado tal vez a una automatización avanzada. Entonces tuvimos un montón de intentos en varias partes del mundo de aplicar, de utilizar inteligencia artificial o decir que se utiliza al menos a través del AI washing, que se utilicen técnicas de inteligencia artificial para luchar contra este fenómeno. Y bien, ¿qué puede suceder? Puede suceder obviamente que estas instrucciones, que estos algoritmos que utiliza y que hace obviamente uso de esa inteligencia artificial para sacar sus resultados, se encuentren diseñados de manera errónea y arrojen resultados que nosotros denominamos sesgados. Por eso muchas veces de lo jurídico también se habla de lo que es el sesgo algorítmico, ese sesgo que da lugar a una discriminación algorítmica absolutamente ilícita. Pero ¿cómo comprobamos ese sesgo? Y es ahí cuando muchas veces las recomendaciones de carácter ético hablan respecto de la transparencia del diseño de los algoritmos para propender a la auditabilidad de los mismos. Pero ¿eso basta? Esa es la gran pregunta jurídica. ¿Basta que el algoritmo sea transparente para que yo evite el sesgo, evite la conculcación de derechos? Y ahí lamentablemente la respuesta es bastante triste y es por eso que quise referir de manera gráfica a este concepto del leviatán, de un monstruo que realmente es diabólico y que realmente tiende a la destrucción. ¿Por qué? ¿Qué sucede con ese sesgo? Nosotros podemos tener un diseño, nosotros ya sabemos que los algoritmos no se generan de manera espontánea, sino que son procesos que se diseñan, que tienen obviamente intereses sociales, económicos, subyacentes, que las personas que los diseñan tienen una ideología específica. Por lo tanto, siempre, naturalmente, van a ser de algún modo parciales.
Además de esto, aunque pudiéramos quitar absolutamente toda esa parcialidad, aunque hubiéramos quitado los financiamientos a través de los cuales se sostiene su desarrollo, hubiéramos quitado la ideología de por medio de cualquiera que intervenga en el diseño de los mismos y tengamos plena apertura del diseño del algoritmo y si el algoritmo en sí mismo sea auditable. ¿Qué sucede con los inputs? Nosotros también podemos arrojar sesgo, podemos tener resultados sesgados, desviados, también podemos tener una manipulación de esos resultados de la realidad a través de la modulación de los inputs que reciben esos algoritmos. O sea, si yo modulo esa ensalada, que es el set de datos que coloco a esa inteligencia artificial, a ese algoritmo para que aprenda y me arroje resultados, puedo modular su resultado. Y ese es un grave problema de la inteligencia artificial y que justamente es uno de los problemas más graves que ha evidenciado la inteligencia artificial en esta lucha contra el COVID-19. Esos repositorios de datos que alimentan esos algoritmos son repositorios que naturalmente pueden ser o muy pequeños o excesivos e inmanejables, que pueden llegar a verse afectados por la incapacidad del muestreo, la premura de la obtención de estos resultados y por lo tanto la obtención de los mismos a través de fuentes no verificables. Entonces, si nosotros entrenamos mal ese algoritmo, el output también puede verse modulado, a pesar de que nosotros hayamos podido auditar o entender ese algoritmo. Y también lo otro que tenemos que entender es que la inteligencia artificial también tiene esta paradoja de incremento exponencial de su propia capacidad. Ustedes bien saben, con el ejemplo de la máquina que aprendió a jugar al Go de manera más allá que lo humanamente posible. Y hay un momento en el cual hay un quiebre entre la legibilidad que permite la transparencia y la comprensibilidad que puede permitir esa misma transparencia. Va a existir algún momento científico en el cual ni siquiera nos baste la transparencia en estos casos, para la auditabilidad y para la responsabilidad y para la contención de las consecuencias jurídicas negativas. Entonces, va a ser muy difícil contener todo esto que es sesgo, todo esto que puede devenir en discriminación algorítmica de los titulares de los datos. Y entonces es allí cuando nosotros nos preguntamos, bien, ¿en qué estadio nos encontramos? ¿Necesitamos seguir avanzando en esto? ¿Podemos arrojarnos a la utilización de estas herramientas? La respuesta claramente no va a ser decir, bueno, no utilicemos más inteligencia artificial, porque esa desde ya sería una respuesta muy simplista. Pero hay que cuidarnos de no apresurarnos a llevar al sistema a un punto en el cual eclosionemos la propia tecnología por nuestra incapacidad de regularla adecuadamente en su estadio embrionario. El más grave problema que podríamos llegar a tener ahora es el tema de la responsabilidad. Todavía poco estamos estudiando respecto de dónde colocamos la responsabilidad, en aquel que entrena mal al algoritmo, en aquel que diseña mal el algoritmo. Desde lo jurídico obviamente los juristas podrán discutir conmigo, bueno, hay una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva, podemos discutir un montón de esto, pero lo cierto es que tarde o temprano podemos llegar a terminar en un supuesto cuasi diabólico en el que terminemos protegiendo o necesitando proteger a la propia tecnología de nuestros avances regulatorios porque no supimos hacer lo correcto en estos momentos. Y por último, para ir cerrando la idea, ustedes me dirán si tengo 5 minutitos más, para ir concluyendo con el punto de los datos personales. Nosotros en épocas de emergencia, justamente las excepciones en materia de tratamiento de datos personales naturalmente se encuentran insertas en nuestros cuerpos normativos, por lo tanto, ya tenemos contempladas situaciones que tienen que ver con la defensa nacional, la seguridad nacional y la salubridad nacional, como el caso de una pandemia, tal como es la nuestra, situaciones de emergencia que nos sirven para, por ejemplo, entre otras cosas, prescindir del consentimiento para tratamiento de datos o permitirnos ciertas otras cosas que naturalmente en tiempos de normalidad no podríamos efectuar. Esto lo podemos ver en paralelo, justamente en una temática muy relacionada con la que trata este seminario, que es, por ejemplo, el caso de
el escenario mundial del tema datos post-2001. O sea, ¿qué sucede luego de un gran evento de carácter terrorista y cómo se ha permitido luego, con la excusa esta de la defensa nacional, erigir grandes aparatos de vigilancia electrónicas estatales? Y en función de esto, la pandemia del COVID-19 ha sido la primera que hemos enfrentado con la potencia de procesamiento de datos que nosotros tenemos hoy en día, con la complejidad de técnicas que hoy en día disponemos y con la cantidad de repositorios de datos de manera permanente que sirven para perfilar e hipertrazar a cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestras actividades. Entonces, estamos enfrentando esto desde una perspectiva prácticamente única en materia de datos personales, y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estos avances muchas veces hacen uso de falacias argumentales que apelan a nuestros instintos más primarios, la utilización de las falsas sensaciones de seguridad que nos puede brindar un solucionismo simplista tecnológico como una aplicación que justamente a través del tema de eye-washing y data ethics washing hace uso de la maravillosa inteligencia artificial y que justamente su diseño es realizado con ética. Esta deidificación de una técnica que puede ser absolutamente peligrosa e intrusiva respecto de nuestras libertades, se utiliza románticamente para que nosotros no nos cuestionemos la renuncia de nuestros derechos, cuando en realidad los derechos humanos fundamentales han sido concebidos para adicionarse. Tenemos este principio sacro en materia de derechos humanos que es la no regresividad de los derechos y la progresividad de los derechos humanos. Nadie concibió la privacidad y la protección de los datos personales para contrarrestarlo con el tema de la salud. Nadie concibió que el bien jurídico de salud se tiene que obtener sí o sí con la aniquilación del bien jurídico privacidad, sino que muy por el contrario, nosotros si nos ponemos a pensar tanto jurídicamente como de manera técnica, vamos a encontrar obviamente las respuestas en nuestros sistemas legales y en las capacidades técnicas que tenemos para responder a los desafíos que nos presentan estas situaciones de emergencia, tal como es la del COVID-19, y poder realizar estas acciones propendientes a la lucha contra estos fenómenos sin realizar ninguna renuncia a un derecho humano fundamental, porque estos han nacido para, obviamente, sumarse. Y en este punto, una de las cosas fundamentales que... Perdonen, se me cortó ahí. Ah, sí, ahí te escuchamos, sí, estás de nuevo. Bien, perdón. Una de las cosas fundamentales que considero que creo que es basal en materia de datos personales, es que nosotros tengamos en cuenta la criticidad de los datos que nosotros estamos compartiendo y la capacidad que tiene esta criticidad para afectarnos y tal vez condenarnos, en el sentido de que nosotros, de un procesamiento de datos, es posible que no podamos escapar de ninguna manera y que esto sea definitorio de un montón de otras conculcaciones que tal vez en un tiempo inmediato, presente, no vemos como peligro inminente y no logramos cuantificar. ¿Qué influencia va a tener esto en, sistemas que tomen decisiones de carácter autónomo? O sea, ¿cómo podemos nosotros asegurar que, la información que llega a los sistemas, entre tantos otros, de utilización, por ejemplo, militar, no sea desviado para cambiar el curso de la acción que se desea aplicar? Entonces, como vemos los impactos a nivel humanitario, o sea, no solamente desde el plano dogmático de los derechos humanos, sino también desde el plano práctico, las consecuencias pueden llegar a ser atroces. Entonces, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Uno de los puntos que creo basales es que muchas veces la transparencia no nos basta, si muchas veces la transparencia versa sobre la explicitación de la conculcación de un derecho. El ejemplo más, tal vez más paradigmático que he visto en los últimos tiempos en el caso local ha sido que la autoridad de aplicación en materia de datos personales ha reconocido como absolutamente admisible, entre tantas otras cosas, en la utilización en las aplicaciones
locales de lucha contra el COVID, temas de autodiagnóstico y demás, la que conocen todos, la app Cuidar, la utilización de datos de geolocalización o georreferenciación, como ustedes deseen denominarlo. Y el solo hecho de que la autoridad de aplicación, una autoridad administrativa, haya interpretado que administrativamente tiene la potestad de utilizar estos datos porque ninguna otra norma se lo prohíbe, es absolutamente contradictorio con los principios generales del derecho, ya que ese principio rige respecto de nosotros los particulares. Nosotros, si no tenemos algo expresamente prohibido, podemos realizarlo, pero por el contrario, la administración, aquello que no se encuentra expresamente permitido, no puede realizarlo. Y esto sin haber estudiado previamente de ningún modo el impacto en materia de datos personales que podía llegar a tener esta aplicación en la población en términos generales, que es algo que también es natural de los escenarios de emergencia. Las emergencias nos instan a accionar con premura, accionar con rapidez, sin los testeos suficientes, sin el tiempo de reacción necesario. Y esto hace que esas aplicaciones que obviamente se masifican en la utilización sean absolutamente opacas, que no hayan sido testeadas durante no solamente todo el ciclo de vida del dato, sino todo el ciclo de vida de la aplicación. No se sabe qué sucede con ellas. Y muchas veces estas aplicaciones ya entramos en un limbo en el cual las fallas no son solamente fallas de seguridad, sino que existen a su vez intrínsecamente en el diseño de esas propias aplicaciones fallas de carácter funcional que repercuten de manera directa o indirecta respecto de las fallas de seguridad. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos, le encontré una vulnerabilidad, hay que ver si realmente es una vulnerabilidad o es un desperfecto grosero de funcionalidad de la aplicación. Porque si nadie tiene que afrontar ningún sistema de seguridad, ni vulnerar ningún sistema de seguridad, ese defecto es funcional, no es un defecto en materia de diseño en seguridad. Entonces, estamos realmente en un momento crítico que nos ha llevado a adoptar cosas de manera irreflexiva. Lo que sí veo de manera esperanzadora es que estos espacios como el que estamos compartiendo en el día de hoy nos lleva a que debatamos estos puntos, nos cuestionemos los impactos desde una perspectiva interdisciplinar, social, jurídica, técnica, y a partir de esos estudios interdisciplinares logremos una respuesta que sea transdisciplinar en estos puntos en los cuales hay en juego nada más ni nada menos que nuestros derechos humanos fundamentales. Por lo que, bueno, la última reflexión que deseo dejarles es que en tiempos de emergencia y a pesar de la misma, nosotros tenemos que volver a ponderar el valor de nuestra protección de datos personales, el valor de nuestra privacidad, saber que cuando perdemos control de los datos y perdemos control de nuestros derechos, siempre es difícil recuperarlos, y en materia física, cuando nosotros perdemos guarda de estos datos, esto realmente se torna inmanejable, y desde la perspectiva de la inteligencia artificial, comprender que es una herramienta que hoy en día se encuentra en un estadio madurativo que absolutamente no es absoluto, y que hay que esperar a que esa madurez permita que esa técnica empiece a demostrar resultados congruentes y que sirvan, sin apresurarnos a brindar nuestros datos en cosas que puedan llegar a ser potencialmente lesivas a nosotros, porque tenemos que tener siempre presente tanto el principio de prevención como el principio precautorio. O sea, la falta de certeza científica respecto de los daños que podamos sufrir no nos debe obstar a tomar medidas activas para que esos daños no ocurran. Así que, María Pía, les agradezco el espacio y, bueno, desde ya quedo abierta a las consultas y preguntas que se hagan al respecto. Muchísimas gracias, Joana, excelente, clarísima, y aparte el panorama, ¿no?, del impacto de la inteligencia artificial en el derecho y la necesidad de discutir para comenzar y poder regularlo. Ahora vamos a hacer una pequeña encuesta. Quería poner un dato de color. Si ustedes ven, cuando hicimos la reunión en febrero, la reunión de campaña sobre Killer Robots en febrero en Buenos Aires, y teníamos dificultades, la campaña tiene como
como un símbolo simpático y como una especie de mascota, un robot que se llama David. Traer a David era muy difícil, era muy costoso, era casi imposible, y lo comenté con muchos, ¿no? Yo me imaginaba explicando en la aduana que estaba trayendo un robot para una reunión y me resultaba como una cuestión completamente directa al fracaso. Entonces, aquí pensando en Buenos Aires, quisimos tener en nuestro propio robot, pero decidimos que sea mujer, se llamó María, la hizo un artista que está conectado, que se llama Guillermo Simanavicius, y María la van a ver, si buscan en los cuadraditos, la van a ver con el nombre y van a ver conectada que María está escuchándonos y presenciando artificial, del control humano significativo en el uso de la fuerza letal. Y el doctor Rodríguez es doctor en ciencias de la computación, con especialización en inteligencia artificial, es profesor asociado en el Departamento de Computación FECIN-UBA y miembro del Instituto de Ciencias de Computación UBA-CONICET. Sus trabajos científicos se inscriben en el desarrollo de modelos lógicos para el razonamiento bajo incompletitud e incertidumbre, y ha sido co-chair in Financial Chair del JICA 2015. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros hoy, Nada, gracias hoy a a la ustedes. tarde, y tenés la palabra. Bueno, voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Ahí la tienen a María, cuando estuvo acá en Buenos Aires, tratando de encontrarse con nuestro presidente, pero no nos atendió. De lo que voy a hablar hoy es esencialmente de esta cuestión de si es posible y en qué circunstancias el control humano significativo en el desarrollo o en la aplicación o el uso de armas autónomas. Una cosa que me parece importante decir es que todo lo que voy a decir hoy, si bien se aplica esencialmente a armas autónomas, en general se aplica a muchas de las herramientas y técnicas de inteligencia artificial. O sea, muchas de las cosas que hoy le delegamos, como decía Joana recién, digamos, que le estamos delegando, que le dejamos a las herramientas, las técnicas de inteligencia artificial, tenemos que tener cuidado, y parte de estas técnicas, y lo que va a contar después Vanina, nos van a ayudar de alguna manera a poner un coto, a un límite a este tipo de técnicas. Joana ya contó un poco de qué se trata de inteligencia artificial, yo no voy a hacer mucho hincapié sobre eso, pero en principio cualquier actitud que acontece al comportamiento humano, que consideramos que es inteligente, y que un sistema computacional lo puede imitar de alguna manera, eso lo vamos a considerar que es un comportamiento inteligente. Hoy por hoy, lo que tenemos de comportamiento inteligente por parte de un sistema informático son asociados a tareas muy específicas. Y en algunos casos lo hacen muy bien, los sistemas inteligentes trabajan muy bien y trabajan mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, identificar un cáncer en una tomografía, una computadora hoy por hoy lo hace mejor que médicos especialistas. Obviamente, hace falta, el sistema no toma la decisión por sí solo de cuál sería el tratamiento, simplemente identifica, pero digamos, hay tareas que hoy por hoy hace un sistema informático basado en inteligencia artificial que tiene una performance superior a la que tiene un humano. Insisto, para tareas muy específicas, pero esto está sucediendo. Una característica importante, que es la que nos interesa en este momento analizar para la cuestión de armamentismo, es la cuestión de autonomía. Una característica importante de inteligencia, de demostración de inteligencia, es la capacidad de autonomía, la capacidad de poder moverse en ambientes desconocidos, poder tomar decisiones en ambientes nuevos. Todo eso lo identificamos con la autonomía. Ya sabemos que la autonomía viene de auto y mono, de gobernarse a sí mismo, y esencialmente de lo que vamos a hablar aquí es de los sistemas autónomos y qué hace la inteligencia artificial en ese aspecto.
En general, la autonomía la podemos identificar de dos maneras, y estas dos maneras tienen que ver, vale la pena distinguirlas porque tiene que ver, una es menos perjudicial que la otra, por decirlo de alguna manera, en términos de armamentismo. La que tiene que ver con autosuficiencia, que de alguna manera se relaciona con la capacidad de cuidarse a sí mismo. Entonces, una máquina, un sistema que se cuida a sí mismo, que cierta autonomía parece razonable. Una cosa distinta es que esté libre que tome decisiones libre de control externo. Eso es una cosa que, sobre todo si tiene que ver con matar a alguien o no matar a alguien, puede ser espinoso, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a plantear en esta charla. De eso se trata. En cambio, que se defienda, que se cuide, autonomía para eso, parece que eso es menos espinoso, menos crítico. Una cosa que ha sucedido en todos los debates internacionales es la cuestión de uso de armas letales autónomas, ¿sí? Que es el punto que estamos discutiendo. Se viene discutiendo a nivel internacional desde hace muchos años, y en particular desde el 2014, en Ginebra hay un grupo de expertos que lo está discutiendo, tratando de poner ciertas condiciones de que haya un tratado internacional, de generar un debate para poder circunscribir los conceptos y el dominio y la utilización de este tipo de armas. Y entonces los primeros esfuerzos se pusieron por definir claramente qué era autonomía, con la expectativa de que si uno definiera autonomía, grados de autonomía, entonces automáticamente podía decidir qué quedaba fuera o qué quedaba dentro de la operatoria o la permisibilidad de ciertos dispositivos. Eso en general, por experiencia, llevó a la inacción. Aún cuando se trataban de definir grados y tipos, eso no se trataba de definir reglas para decidir cuándo era autónomo, hasta qué grado era autónomo, qué se permitía, no. Algunas reglas operacionales, ese tipo de debate por esa línea no condujo a nada interesante. Vale la pena decir que gran parte del problema que se involucra cuando hay autonomía es el problema de autoaprendizaje. Muchos de estos sistemas aprenden, trabajan, digamos, son autónomos en tanto y cuanto son reactivos al medio al contexto. Entonces, parte de la autonomía es que puedan aprender, que puedan discernir, que puedan trabajar en el contexto, digamos. Y justamente esta impredictibilidad es lo que hace difícil delimitar el concepto de autonomía, ponerle un coto. Entonces, en ese contexto, parecía mucho más razonable y parece mucho más interesante definir otro concepto que es el que nos va a interesar a nosotros, que es el de control significativo humano. Entonces, vamos a hacer un poco, ¿qué entendemos por armas autónomas? Es un tipo de arma, un tipo de dispositivo que permite seleccionar, detectar, identificar y localizar y atacar, o sea, usar la fuerza para neutralizar, dañar o destruir objetivos sin intervención humana. Y aquí, lo de sin intervención humana puede ser por grados, vamos a charlar un poco de eso, pero esencialmente la idea de la autonomía es que no haya intervención humana. En general, estos sistemas van a tener habilidad para aprender y adaptar su funcionamiento en respuesta al cambio del entorno. De alguna manera, lo que aporta de nuevo la inteligencia artificial al armamentismo es esta posibilidad de poder adaptarse, digamos, en tiempo real. Esto supone un cambio cualitativo en los paradigmas, digamos. Una de las cosas que pasa es que justamente la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que es ortogonal a la cuestión de armamentismo. En realidad, la inteligencia artificial, digamos, se puede utilizar a cualquier campo, a cualquier dominio de la tecnología, de la ciencia y de las aplicaciones. Y en general lo que hace es potencia características propias de cualquier armamento tradicional, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera le da una dimensión nueva y eso es lo que se está cuestionando. En general,
hablamos de armas autónomas letales cuando tienen la capacidad de matar. Hay muchas armas autónomas que se conocen, que no tienen, simplemente son defensivas y no tienen capacidad de matar. Hay que distinguir autonomía de automáticas o de automáticas de autónomas. ¿Sí? Una cosa es automáticas, conocemos muchos sistemas que son automáticos y que están en un ambiente controlado. Y aquí el problema de autónomas está esencialmente dirigido a situaciones en las cuales son impredecibles. El contexto no se conoce completamente de autónomas. Entonces, un poco, esencialmente lo que nos enfrentamos es a situaciones de película, como este tipo de robot que tiene una pistola, a drones que se conocen perfectamente, que disparan, que son completamente autónomos, que son manejados a kilómetros y kilómetros, y que pueden disparar misiles con mucha potencia. Recuerden, a principios de este año, el asesinato de un general iraní cerca del aeropuerto iraquí, y eso generó muchos problemas, y lo hizo un dron de este tipo, no sé si exactamente esto, pero un dron de este tipo. Pero también sirven estas orugas que pueden patrullar zonas de civiles, zonas que pueden, tienen que interactuar con civiles y poder reconocer si es un civil, si es un militar, o algún otro tipo de equipo como un perro robot que permite guiar, trabajar en el terreno del combate. Un poco los riesgos de la seguridad de las armas autónomas letales, esencialmente, algunos de los riesgos son los que están puestos aquí, digamos, ¿no? O sea, en general, dado que disminuye el riesgo de vidas humanas de militares propios, entonces uno es más propenso a involucrarse en un enfrentamiento armado, en un enfrentamiento violento. Los políticos, como no mueren con nacionales, se sienten menos presionados para tomar la decisión de invadir o de tomar acciones militares. Esencialmente deshumaniza las decisiones, porque como quien controla el aparato, el dispositivo está lejos, puede tomar la decisión a veces con más frialdad. Y aún cuando los humanos somos falibles, eso ya lo sabemos, el hecho de que el soldado que se equivoca es humano, es humano, eso le da cierto entendimiento que no lo tienen las máquinas. Entonces, de alguna manera, uno espera que el delegar, lo que uno quiere es que delegar la decisión de matar a una máquina, eso parecería que está reñido con la dignidad humana y el derecho de las personas. Parecería no, es así, digamos. Entonces, de alguna manera, lo que uno quiere es evitar ese tipo de cosas. Los retos esencialmente es adaptar el uso de las armas letales a el derecho internacional humanitario. Digamos, las guerras se manejan por un derecho, hay cierta regla de juego que debe respetarse. El principio de responsabilidad, del cual ya nos habló Joana, es un principio muy importante. ¿Quién se va a hacer responsable de las acciones y de los efectos colaterales? El principio de discriminación o distinción, esto es una cosa muy importante. Las armas que se utilizan tienen que poder distinguir y, digamos, a quiénes están dirigidas, a quiénes van a dañar, digamos, si a un civil o a un militar. Tienen que poder discriminar ese tipo de cosas, tienen que poder distinguir. Y es una cosa que a veces se cuestiona de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? No tiene, digamos, tiene que cumplimentar. Si existe una que fuera segura, debería por lo menos cumplimentar. Y el principio de proporcionalidad, o sea, para tomar una decisión de si una acción tiene ventaja táctica o estratégica, y si además el daño que va a producir cierta acción militar es proporcional a la ventaja estratégica que va a tener, eso es lo que se llama proporcionalidad. O sea, no tiene sentido que para atrapar a un soldado se maten a
20, 30 civiles o cualquier cuenta que uno se quiera hacer. Digamos. Eso es una aberración. Y en principio ese tipo de cosas de proporcionalidad están impedidas en este principio. Entonces, cualquier arma letal autónoma debería en principio cumplir con estos designios jurídicos. En general, ¿cuáles son las dudas razonables del uso de este tipo de cosas? Es lo que les venía diciendo, es poder distinguir entre un civil y militar, poder definir la necesidad y la proporcionalidad de una acción militar, digamos, este tipo de cosas que si uno pretende que un sistema, un arma, tome decisiones, tenga cierta autonomía, debería tomarse en cuenta. ¿Quién es el responsable de los errores? ¿Se podrán bloquear? ¿Tendrán bloqueadores éticos? Un poco Vanina va a hablar de eso. ¿Podrán desobedecer órdenes? Si yo a estos sistemas le doy una orden que no incumple alguno de los principios del derecho internacional humanitario, ¿las podrán incumplir? Bueno, ¿tendrán empatía? Muchos de los sistemas de inteligencia artificial que hoy tenemos muestra un signo de empatía, de emoción. Muchos de los las armas las podrán tener, podrán ser moderados, misericordiosos, podrán engañar, o sea, las armas, en general las armas autónomas que interactúan con alguien que tiene el control, para tomar nosotros la decisión como humanos de qué va a ser el sistema, necesitamos datos, y esos datos nos suele proveer el mismo equipamiento. Si el equipamiento nos omite ciertos datos, si nos manipula los datos que nos da para tomar la decisión, en el fondo está haciendo trampa. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Okay? ¿Qué tipo de lenguaje de comunicación va a tener con nosotros? Si nosotros vamos a poder verificar el lenguaje de comunicación que tiene entre distintos drones, por ejemplo, entre distintos sistemas. Y así podemos seguir, no voy a hacer hincapié. Entonces, una forma que, para poder evitar esta cuestión de definir qué es control, qué es automático y qué no es automático, para poder superar las trabas que podría delimitar el concepto de automático o no, autómata o no, se planteó que el enfoque mejor debería ser planteado por el tema del control humano. Si el uso de armas autónomas lo que está atentando es contra la dignidad humana, eso no se puede negar. Por lo tanto, en el fondo, siempre tiene que haber un control humano, en el fondo siempre al final del trayecto tiene que haber control humano, de cualquier decisión. Entonces, la cuestión entonces ahora es, bueno, ¿cuál es el grado de control? ¿Qué cosas tiene que estar previsto en ese control humano? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Esencialmente que esto evita la discusión técnico-cognitiva de, bueno, los sistemas de inteligencia artificial no pueden hacer esto, son falibles, no reconocen bien imágenes, tienen sesgos, no son transparentes, no dan explicaciones. Todas esas cuestiones técnicas son evitadas y entonces ahora hablamos de qué tipo de control tiene que tener. Entonces no tiene otra cosa. Puede plantear en otros términos, más abstractos, las cuestiones que uno quiere controlar. Entonces, en general, ¿qué cosas uno le gustaría asegurar? Bueno, lo que le gustaría asegurar en las cuestiones de control de un arma letal autónoma es que sean acordes al derecho internacional humanitario. Eso, primera cosa, ya lo dijimos. Pero además hay algunas cuestiones éticas que son aceptables, que deberían también ser resguardecidas en el control, ¿no? O sea, ciertas cuestiones de ese tipo. Hay cuestiones que no están, que están a derecho, pero que éticamente no son aceptables. Y después, lo que uno debería esperar es que el control no haga que el arma sea insegura e ineficiente. Entonces, hay que tener ciertas cuestiones de operatividad también. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de definir el control, de definir qué tipo de control se hace, es los usuarios del arma letal. Los usuarios
Hay que garantizar que esos usuarios conozcan, manejen con pericia el arma. O sea, no puede ser, no cualquiera puede manejar el arma. De la misma manera que no cualquiera pilotea un avión, hay reglas muy claras, no cualquiera puede manejar un arma autónoma. Y además, estos usuarios deben poder ejercer evaluación del sistema, tener justificación del uso de la fuerza. Se debe poder efectivamente ser responsable de lo que el arma autónoma va a ser. En general, las medidas de control que uno se plantea son tres. Sobre los parámetros del sistema de armas, incluidas medidas de restricción, qué tipo de objetivos voy a tener, tareas para las que se voy a utilizar las armas letales, colocar términos, límites temporales. Yo no quiero que lanzar un arma autónoma y hasta que no resuelva el problema o hasta que no haga su cometido, no me importa en qué tiempo lo realiza. No, si en algún tiempo no lo realizó, entonces se aborta la acción. Espaciales, no se puede ir por todo el mundo a resolver, a hacer su cometido, ¿no? Tiene que estar bien acotado el espacio donde va a estar definido. Restringir los efectos, qué cosas puede hacer y qué cosas no hacer, y definir mecanismos de desactivación a prueba de fallo. Esto es muy importante. Yo quiero abortar, el sistema autónomo no puede evitar esa desactivación. ¿Okay? Y eso tiene que estar por fuera del control del arma autónoma. También el entorno, digamos, sobre el entorno, ¿en qué tipo de contornos le voy a permitir que trabaje? Donde no hay civiles, donde los objetivos civiles de ninguna manera pueden ser atacados, lugares donde si hay un civil automáticamente se aborta la operación, ese tipo de cosas. La otra cuestión que se suele poner hincapié a la hora de definir qué tipo de control humano va a haber es qué interacción entre el hombre y la máquina va a haber. O sea, qué tipo de comunicación. Yo le doy una orden y me deslindo responsabilidad. No, tengo que mantener, tengo que tener el control, tengo que hacer el seguimiento, tengo que poder evaluar, tratar de evaluar qué es lo que está pasando. Yo tengo que poder supervisar. Esencialmente, si uno pone esos tres lineamientos, el control sobre parámetros, el control sobre el ambiente y el control sobre interacción hombre-máquina, hay tres instancias en las cuales uno quiere medir y determinar cuestiones de control. En el momento del diseño, que un poco va a hablar, Vanina va a hablar un poco más, en el momento del desarrollo, del momento de construcción del arma autónoma, y en el momento de uso del arma autónoma. Entonces, empezando de abajo hacia arriba, en el diseño hay que definir parámetros y perfiles de objetivos. Hay que definir controles de espacio temporales. Todo eso se tiene que hacer en el momento del diseño. Con respecto al control del ambiente, tiene que haber mecanismos de advertencia, tiene que estar previstos los mecanismos de advertencia. Si aparece un civil, aparece un niño en el medio de la situación, esos mecanismos tienen que estar previstos. Analizar cuestiones de seguridad e inviolabilidad de los sistemas es muy importante resolverlos a nivel de diseño. Hay que definir mecanismos de supervisión, de interacción y de desactivación desde el comienzo del diseño, ¿no? Hay que verlo para después. Hay que definir criterios de orientación al usuario. Y estos sistemas, si bien, como dijo bien Joana, no alcanza con eso, pero tienen que ser, estos sistemas deben poder. Después, como bien dijo Joana, esto a veces igual no alcanza, pero bueno, para hacer el desarrollo hay que fijar parámetros de tiempo y lugar, hay que fijar límites de objetivos y personas, hay que definir para poder abortar o poder decidir avanzar sobre el uso, el accionar del arma. Entonces, todo el tiempo la interacción hombre-máquina, en el momento de ser usado, tiene que garantizar la supervisión, tiene que estar garantizada la conectividad y tiene que estar decididas reglas de qué pasa cuando eso no sucede, cuando se pierde la conectividad, cuando se pierde la capacidad de intervenir por parte del humano, digamos.
Entonces, hay un documento que se está discutiendo ahora, justo salió hace 20, 30 días, que justamente que tiene que ver con todo esto, y que son las recomendaciones que plantea el CIPRI. El CIPRI es un instituto en Estocolmo que está asociado a estas discusiones, y el otro instituto es el ICRC, es el Instituto de la Cruz Roja. Los estados deberían centrar su trabajo en determinar cómo se aplican estas reglas que acabo de decir, o estas medidas del control humano. El desarrollo normativo debería centrarse en las obligaciones y responsabilidades humanas y no en las soluciones tecnológicas. Esto es lo que venía diciendo desde un comienzo. ¿Para qué se quiere esto? Para que puedan seguir sirviendo cuando mejoren las tecnologías. ¿Sí? La idea es que los planteos que uno hace de control humano se puedan seguir aplicando, no que haya que reescribir las reglas todo el tiempo. Un poco lo que decía Joana también hace un rato. Los estados deben respetar, deben ponderar las reglas del derecho internacional humanitario para restablecer restricciones en el desarrollo y el uso de las armas. Determinar si son necesarias nuevas reglas estándares. Los criterios del control humano deben considerarse en el estudio, la investigación, el desarrollo y la adquisición de nuevos sistemas de armas. Estas son las recomendaciones que hace en el debate que se hace en Ginebra en este momento sobre el uso de armas, de regulaciones del uso de armas autónomas letales. Para poder discutir todo esto, lo que nosotros estamos proponiendo es que exista una moratoria. Una moratoria que en principio al menos dure 5 años para poder dar un espacio libre, descontaminado de todas estas discusiones, todas estas definiciones, y no se sigan desarrollando armas autónomas, y mucho menos que se sigan usando. Entonces, 5 años parece un límite razonable que se restrinja a armas autónomas antipersonales, o sea, las que esencialmente están destinadas a eliminar un enemigo, las que son de defensa, dejarlas afuera de estas discusiones, desarrollar protocolos y medios para evitar una escalada intencional, desarrollar estrategias para prevenir la proliferación del uso ilícito de estas armas, y realizar, una de las cosas muy importantes que hay que hacer es poner dinero en la investigación para mejoras técnicas y tecnológicas, esencialmente de los sistemas de interacción humano-computadora. Hay que trabajar mucho eso para que efectivamente el control humano significativo cumpla todas las restricciones de las cuales tuvimos. ¿De acuerdo? Bueno, con eso cierro mi presentación. Espero que haya sido claro. Muchas gracias a todos. Le devuelvo el control a... No, ya estamos, ya está. Nosotros te controlamos a vos, no creas que vos nos estás muy controlando bien, a nosotros, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. Creo que sí, evidentemente la clave está en el nivel de control humano, ¿no? Y estas medidas de control que vos estabas planteando, más allá de una de las cosas que dijiste al principio, ¿no? Que los sistemas pueden adaptarse y pueden ir aprendiendo, los contextos siempre van a ser impredecibles. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta los diplomáticos, que en realidad son los que en definitiva los estados los que están discutiendo de estos asuntos en este momento en el grupo de expertos en Ginebra. Vamos a hacer las preguntas al final. Le voy a pasar directamente la palabra a Vanina. Yo sé que es un poco difícil pedirle a Vanina que sea un poco más concreta, así podemos dejar tiempo para las preguntas, pero la doctora Vanina Martínez es doctora en Ciencias de la Computación, investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Instituto de Ciencias de la Computación CONICET-UBA y profesora del Departamento de Computación de la UBA. Sus intereses de investigación se enfocan en el desarrollo de modelos para la representación de conocimiento en sistemas de apoyo a toma de decisiones basados en inteligencia artificial. Así que, Vanina, tenés la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pía. ¿Se me escucha bien? Porque tenía problemas técnicos hoy. Perfecto.
Bueno, muchas gracias por permitirme participar y a todos los que están escuchando. No se asusten, no voy a estar hablando horas de esto, aunque podría. Bien, la idea un poco de mi charla es continuar en la línea que presentaba Ricardo, como una alternativa para la implementación del control significativo humano, pero también como para abordar los casos que quedan por fuera del análisis que estaba haciendo Ricardo, ¿no? Si nosotros pensamos en términos más generales, Ricardo definió lo que era un arma autónoma letal, ¿sí? Pero también existen otros tipos de armas, como por ejemplo las armas que funcionan como defensa, ¿no? Que no tienen un objetivo específico de neutralizar o eliminar un objetivo humano, sino que funcionan para cumplir otras funcionalidades dentro de lo que es la seguridad y el conflicto armado, ¿verdad? Entonces yo quiero ampliar un poco la discusión en pensar también en estas otras armas, ¿no? Porque más allá, ¿no?, de estar nosotros como activistas peleando por un tratado global preventivo integral, ¿sí?, legalmente vinculante que prohíba el desarrollo de este tipo de armas, ¿sí?, antes de que puedan ser construidas, la realidad es que hay muchos problemas si solamente nos enfocamos en esto, ¿no?, en el tratado preventivo de decir, bueno, prohibamos las armas legales autónomas. O hagamos una moratoria y pensemos en lo que es control significativo sobre este tipo de armas, ¿sí?, hasta que tengamos una tecnología o protocolos específicos de interacción humano-computadora para que podamos asegurar un control preventivo, un control significativo, ¿sí? La verdad es que estas armas ya existen, ¿sí? O sea, las potencias principales que dominan mucho de nuestro mundo están invirtiendo mucho dinero en esto, ¿sí? Y algunas de ellas hasta ya hacen alarde del tipo de herramientas que están logrando crear. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Vanina. Perfecto. Sí, perfectamente. Y de repente desapareció y pensé que estaba... Bien. Entonces, el problema, como les decía, no termina con la prohibición de las armas autónomas letales, ¿sí? La armamentización de los sistemas de inteligencia artificial va a continuar, ¿sí? Y es un hecho. Y en algunos casos es hasta deseable, ¿sí? Por ejemplo, en los sistemas de defensa. El problema de esto, ¿sí?, es que cuando yo lo escuchaba a Ricardo decía, bueno, la idea del control significativo humano apunta a este tipo de armas particulares, ¿no? El resto quedan afuera, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo vamos a verificar que estas armas son realmente, digamos, que las que quedan afuera, ¿sí?, son realmente seguras, ¿sí? ¿Cómo hacemos para verificarlas cuando en el fondo un arma autónoma inteligente no es más que un sistema de software puesto sobre un sistema físico, ¿no? Podría pasar, sí, y son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que un arma que pasara como aceptable porque no es letal en principio, ¿sí?, pudiera cambiar su objetivo con un simple update de software, ¿no? Entonces ya no cabe dentro de la moratoria esa, ¿no? Y lo podríamos desarrollar igual, y luego cambiar su propósito. Muy fácil, ¿no? Porque ya no implica un cambio físico, es un cambio lógico, ¿no? En otro punto es cómo nos aseguramos que los sistemas realmente respetan estos principios de intervención significativa, ¿no? O sea, que esa interacción entre el humano y la computadora y la máquina se va a dar de manera tal que garantice la intervención humana significativa.
entre una de las preguntas que decía Ricardo es, ¿nos podrán mentir? ¿No? ¿Qué pasa si una de estas armas nos miente? Y yo tengo esta idea de que estoy controlando la situación y no la estoy controlando, ¿no? Pongamos el mentir no como un objetivo propio que la máquina tiene en sí mismo de engañarnos, ¿sí? Pero ese engaño puede venir por parte de un desperfecto, ¿sí? Algo que la máquina está midiendo mal, me lo transmite mal, ¿sí? Y mi intervención va a ser errónea, ¿no? Entonces, aunque exista, ¿sí?, en principio la idea de una intervención significativa, ¿cómo hacemos para asegurarnos de eso? ¿Sí? No existe ningún sistema de software que sea 100% seguro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que, por un lado, los sistemas funcionan correctamente, ¿sí?, y que el propósito que tenía ese artefacto es el propósito que nosotros, el propósito que se puso en ese artefacto es el objetivo que nosotros realmente queremos, ¿sí? Todas estas cuestiones van más allá de decidir si hay intervención significativa o no, ¿sí? Pueden poner en riesgo ese chequeo de intervención significativa. Para dar un poco de contexto al centro de la charla, de lo que yo quiero hablar, que es la ética por diseño de estos sistemas, ¿sí? Pensemos, yo voy a referirme a veces a sistemas específicos de armas, ¿sí? Pero, digamos, como decía Ricardo, esto aplica a cualquier sistema basado en inteligencia artificial, ¿sí? El hecho de que se implementen sobre armas tienen una cuestión mucho más pesada desde el punto de vista ético, moral y del derecho humanitario, ¿no? Pero en realidad muchas de las cuestiones que nosotros planteamos vienen de los modelos de inteligencia artificial en sí mismos, que impactan también en las distintas aplicaciones que lo utilizan, ¿no? Como decía Joana, la inteligencia artificial está en un nivel de crecimiento muy, muy inmaduro, ¿sí? Muy inmaduro. Todavía, si bien para muchas tareas específicas funciona muy bien, ¿sí? Es difícil poder transferir ese éxito de tarea a tarea, por ejemplo, ¿no? Y muchos de los problemas con los cuales nos encontramos cuando metemos estos sistemas en nuestra sociedad a trabajar con los humanos, ¿no? A compartir el espacio virtual o físico con los seres humanos, ¿sí? Si los trazamos, algunos son cuestiones tecnológicas, ¿sí? Pero muchas tienen que ver con la falta de rigurosidad en los procesos de diseño y desarrollo, ¿sí? Que no es a propósito, sino porque es un campo completamente nuevo, del cual estamos aprendiendo. En nuestro afán de poder usar estos sistemas, los ponemos a tomar decisiones o los deployamos en entornos donde generan impactos sociales importantes, sin una rigurosidad en los procesos de diseño, desarrollo y de testeo de los sistemas, ¿sí? Otra cuestión importante que tampoco tiene que ver con la tecnología o con los problemas de la tecnología en sí mismo es el uso de la tecnología, ¿sí? O de los modelos para cosas que no fueron desarrolladas, ¿sí? Un caso que a mí me gusta compartir siempre son los algoritmos de reconocimiento facial, ¿no? Y por ejemplo, una medida que se hace sobre los sistemas de clasificación o de aprendizaje es medir los falsos positivos, ¿sí? O sea, cuando yo testeo mi sistema, yo tengo un conjunto de objetos que tienen que ser clasificados de manera positiva, si por ejemplo vamos a hacerlo muy simple, es un gato, no es un gato, ¿sí? O si estamos hablando de reconocimiento facial, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la aplicación, si estamos tratando de reconocer prófugos, sería machea con un prófugo o no, ¿sí? Que yo tengo en mi base de datos. Entonces, los falsos positivos son aquellos que el sistema me dijo que sí, cuando yo de antemano ya sé, ¿sí? Porque mi conjunto de datos viene etiquetado desde antes, yo sé que no era así. Yo le muestro una foto de un perro y el sistema me dice, es un gato, ¿no? Entonces, si lo pensamos en una aplicación de reconocimiento facial, ¿no? De personas, implementada, por ejemplo, en la búsqueda de fugitivos,
lo que estaría haciendo ahí es decirme que con alta probabilidad una persona es un fugitivo, ¿sí? Cuando en realidad no lo era. ¿Sí? Los distintos sistemas que existen de reconocimiento facial tienen distintas tasas de falsos positivos. Dependiendo para qué los uses, esa tasa de falsos positivos puede ser muy mala o no. Si yo lo uso, ¿sí? Por ejemplo, para poder identificar NN que aparecen en un hospital o que los encontramos por la calle y queremos ver si son personas que están buscadas, ¿sí? Que están perdidas, un falso positivo no es tan peligroso. Si yo lo estoy buscando, si yo lo estoy usando al mismo sistema con alta tasa de falsos positivos para reconocer, ¿sí? Presuntos prófugos, y voy a poner voy a retener personas por X cantidad de horas en un lugar hasta poder verificar su identidad, es más problemático, ¿no? Y la cuestión es que nosotros, lo que está pasando acá es que estamos... Entonces, ahí no sé cómo se busca, cómo se hace. Ay, pensé que me estaban preguntando algo. Lo voy a nombrar ahí. Estamos tratando de usar un modelo para contestar una pregunta que no es exactamente para la que fue diseñada. Y la última cuestión básica sobre los problemas que surgen con la inteligencia artificial es esta creencia que nosotros tenemos de que todo lo que sea tecnológico o computacional, ¿sí? es perfecto, ¿sí? O que es neutral, ¿sí? Los modelos de inteligencia artificial, bajo ningún tipo de interpretación, se los puede considerar perfectos y neutrales, ¿sí? Los sistemas funcionan, como bien explicaba Joana, se entrenan con datos que los generamos nosotros, ¿sí? Y la calidad de esos datos, más allá de la calidad del modelo y de cuán bien esté diseñado ese modelo para la pregunta que queremos responder, la calidad de los datos es primordial en estos sistemas, ¿no? Y los datos no son neutrales, nuestros datos no son neutrales, ¿sí? Se utilizan datos que nosotros en general no están recolectados para esa aplicación en particular, son datos que ya existen, son datos históricos, por ejemplo, ¿no? Y como tales tienen errores, tienen sesgos inherentes de los procesos humanos, ¿verdad? Entonces esto me parece que es importante, yo creo que se está haciendo bastante hincapié, ¿no? Y un poco la primera pregunta que hicieron, ¿sí? La encuesta, esa respuesta que había mucha gente en el medio contestando que más o menos confiaban, viene por este lado, ¿no? Del entendimiento de que estos sistemas no son perfectos, ¿sí? Y que tenemos que tener... tenemos que usarlos con criterio, ¿no? Tenemos que, vamos a ver si lo que me está diciendo sirve o no sirve. Bien, no me quiero ir demasiado con esto, ¿no? Entonces, la propuesta, ¿sí? Sería que introduzcamos, más allá de los marcos de regulación, ¿sí? Que son absolutamente necesarios, que introduzcamos un diseño, desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial responsable, ¿sí? Entonces la pregunta, digamos, y basados en valores éticos, ¿sí? En derechos humanos, en valores éticos, ¿sí? En principios que como humanidad, en principio estamos de acuerdo de que deberían ser de cierta manera, ¿sí? Pero la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer, ¿sí? Para introducir esos valores en el diseño o en la implementación de los sistemas, ¿sí? Dada esta necesidad, ¿cuándo vamos a querer que el gobierno o el público en general intervenga para que para enforzar de alguna manera, ¿no? Para reforzar de alguna manera de que estos sistemas realmente se comporten como nosotros queremos que se comporten, ¿sí? Entonces, digamos, lo que vamos a atacar nosotros en lo que queda de la charla es el diseño, ¿sí? El diseño ético de estos sistemas.
una de las cuestiones básicas, ¿sí?, es que los investigadores, los ingenieros necesitan tener en cuenta ya no nos podemos hacer los tontos en este sentido, ¿sí? Yo como investigadora, durante mucho tiempo pensaba en la definición de modelos, ¿sí?, y decía, bueno, esto se puede usar, probablemente se puede usar para algo malo, no es decisión mía, no es problema mío, ¿sí? Habrá otro que tomará la decisión y se va a dar cuenta de que no tiene que hacer eso, ¿sí? O que si lo utiliza de esta manera va a tener un impacto negativo. Bueno, la verdad es que nos tenemos que hacer responsables que nosotros que definimos modelos de inteligencia artificial tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los distintos impactos, ¿sí?, y las violaciones a cuestiones morales, éticas o legales en los que nuestros sistemas pueden incurrir. Por supuesto que nosotros solos no podemos hacer ese trabajo, porque no tenemos, en principio, el entrenamiento para pensarlo en profundidad, ¿sí? Pero sí que tenemos que estar alerta de que podemos incurrir en ese tipo de problemas, ¿sí? Y justamente la problemática está en cómo hacemos para obtener y representar esos valores humanos, ¿no? O sea, y cómo hacemos para traducirlos a requerimientos técnicos, tanto del proceso de construcción como del sistema en sí mismo, ¿no? Y después la otra cuestión es, bueno, una vez supóngase que nosotros planteamos un conjunto de valores éticos, existen en este momento alrededor de 80 conjuntos de principios de ética en inteligencia artificial que han sido definidos en los últimos 5 años. Supónganse que nos ponemos de acuerdo o elegimos un conjunto específico y los logramos traducir a requerimientos técnicos del proceso de definición y del sistema en sí mismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para demostrar que el sistema realmente el sistema, y cuando digo sistema en este caso no es solamente el sistema de inteligencia artificial, sino el sistema complejo en el cual todo el sistema sociotécnico político en el cual el algoritmo, digamos, está inmerso, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para comprobar que los valores que nosotros deseamos, ¿sí?, son realmente respetados o alcanzados? Bien. Entonces, desde un punto de responsabilidad ética tenemos 3 lugares en donde podemos avanzar en estas cuestiones, ¿sí? Una es la ética en el diseño, ¿sí? Tener las herramientas necesarias para asegurar que el proceso de desarrollo, ¿sí?, de todo el sistema tiene en cuenta las implicancias éticas y sociales de ese sistema, ¿sí? En tanto ese sistema va a reemplazar, ¿sí?, trabajos previamente realizados por humanos, ¿sí?, o se va a integrar con el trabajo de otros humanos, ¿sí? Pero acá estamos hablando desde el punto de vista de protocolos, herramientas y mecanismos que arrancarán desde, para guiar, ¿sí?, la construcción de un sistema desde que se tiene la idea hasta que se implementa, se usa, y el posterior mantenimiento del mismo o monitoreo una vez inmerso en el sistema social, ¿verdad? La segunda, que es la que me voy a explayar un poquito más, es, bueno, nosotros estamos hablando de sistemas que son inteligentes, ¿no? Si son inteligentes, poder razonar sobre la responsabilidad ética, ¿no es de alguna manera una muestra de inteligencia? Y ustedes me van a decir, bueno, no estamos diciendo que los sistemas son súper inmaduros para un montón de tareas cognitivas básicas, ¿le vamos a pedir que razonen acerca de cuestiones éticas? ¿Por qué no? ¿Sí? Esto no quiere decir que el sistema va, en función del razonamiento ético, pasar por arriba, por ejemplo, del control significativo, ¿no? Pero sí puede ser una herramienta que ayude a fortalecer esa realización del control significativo. Y por último, la ética para los diseñadores, ¿no? Investigar la integridad de los investigadores, de los fabricantes, poner mecanismos de certificación adecuados. Hoy estaba analizando el documento que
un comité ad hoc de la UNESCO generó sobre ética en inteligencia artificial, ¿no? Y mientras leía sobre los potenciales problemas que hay en la inteligencia artificial y el trabajo, pensaba en esto, ¿no? De decir, bueno, ¿podemos nosotros plantearle al gobierno o a una empresa que quiere instalar un sistema que puede generar disrupción en la cuestión de trabajo? ¿Podemos agarrar y plantarnos y decirle, ¿es necesario que lo hagas? ¿O es necesario que lo hagas de esta manera? ¿Sí? Uno en una posición bastante naïf siempre piensa que las decisiones que se toman con la mejor intención posible, ¿sí? Pero el desconocimiento a veces puede generar problemas catastróficos, ¿no? Entonces, podemos diseñar marcos de regulación que permitan ponerle, no detener, pero sí cuestionar la utilización de ciertos sistemas de inteligencia artificial. Uno, dijimos, las armas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero si lo llevamos a campos más cotidianos, ¿lo podemos trasladar también a esos otros contextos o no? Bueno, esta idea de tener un desarrollo de una inteligencia artificial responsable se enfoca en asegurar la confianza de los sistemas, ¿sí? Más allá del rendimiento, más allá de la funcionalidad. Si lo pensamos de un punto de vista de un arma, que por ejemplo busca neutralizar un objetivo, el rendimiento sería que logre neutralizar ese objetivo. La confianza tendría que ver con cuestiones de que yo realmente pueda asegurarme que ese arma va a hacer lo que tiene que hacer, suponiendo que lo que tiene que hacer es correcto, y respecta las leyes de el derecho humanitario, universal humanitario, derecho internacional humanitario, ¿sí? Suponiendo eso, ¿sí? Yo puedo confiar en que el arma va a funcionar de la manera que tiene que funcionar, puedo confiar en que mi interacción con el arma va a ser transparente, ¿sí? Y va a ser correcta para que yo pueda ejercer mi decisión sobre el control del arma, ¿sí? Entonces, para esto, digamos, tenemos que desarrollar un montón de estructura que va por encima de la ingeniería de un sistema de computación, ¿sí? El desarrollo específico de inteligencia artificial tiene que tener en cuenta 3 cuestiones, ¿sí? Que lo llamamos ATR, me encantó el acrónimo. Accountability, ¿sí? Que no me gusta traducirlo porque no tenemos en español una traducción buena, ¿sí? que apunte a eso, pero básicamente quiere decir de que todo el desarrollo del sistema esté pensado de manera tal que se pueda auditar y que se puedan asignar responsabilidades a cada uno de los participantes de ese sistema, ¿sí? Transparencia, que un poco de eso hablaba también Joan al principio, y responsabilidad, ¿no? Responsabilidad sobre esa autonomía que tiene el sistema, ¿no? Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos echarle la culpa de algo de un error que cometa un arma, por ejemplo, inteligente, ¿sí? Echarle la culpa o que la responsabilidad sea del arma en sí mismo, ¿sí? Haya o no control humano significativo. Desde un punto de vista de regulación, sí, estos tres principios que podemos decir, accountability, responsibility y transparencia, ¿sí? Va a estar en manos, digamos, de la gente y las instituciones que definen, monitorean el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, esos tienen que ser, esos marcos regulatorios tienen que evaluar estas instituciones, evaluar los protocolos, ¿sí? y los mecanismos que tengan para mitigar cualquier de las cuestiones que pueden aparecer, ¿sí? Ricardo también hablaba de regular el entorno, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, podemos, si es posible, restringir el entorno, hacer que sea el entorno mismo el que no permita desviaciones en el comportamiento del sistema o del arma, ¿no? Lo cual, desde un punto de vista de un conflicto armado, tener un entorno controlado es bastante complicado, ¿no? Por lo que me deja a mí la opción de decir, bueno,
de vuelta, pensemos en la ética por diseño, ¿no? Pensemos en que el sistema en sí mismo es un agente artificial, moral y autónomo, ¿sí? Por supuesto que no es un agente moral como lo es un ser humano, ¿no? Y de ahí viene el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque nosotros somos agentes morales, y ante los hechos que hacemos tenemos consecuencias de las cuales nos tenemos que hacer cargo y tenemos una responsabilidad sobre eso, ¿no? Un agente moral artificial, en principio dijimos que eso no sería razonable, ¿no? Que tiene que haber una persona por detrás que se haga responsable de las acciones del sistema. Ay, no, fui para atrás, perdón. Sí. Entonces, el objetivo de la ética por diseño, ¿sí?, es poder incorporarle dentro del sistema de inteligencia artificial, dentro del sistema de software, que es el sistema de inteligencia artificial, razonamiento moral, ético, ¿sí?, que le sirva al sistema para evaluar, por ejemplo, las distintas opciones que tiene al momento de tomar una decisión, o de indicarle al humano que lo está controlando cuáles son las opciones que tiene para ejecutar, ¿sí? Entonces, no solamente contemplar los objetivos funcionales, sino ver qué efecto tienen esos, si se llegaran a llevar adelante esas acciones sobre el entorno, de acuerdo a un contexto ético que tiene definido en sí mismo el sistema. Cuando hablamos de valores morales, me estoy refiriendo a principios para diferenciar entre algo que está bien o que está mal, ¿sí? Y como parte de este mismo, digamos, además de tener la capacidad de razonamiento, si tenemos la capacidad de razonamiento, también debería tener los mecanismos adecuados para poder explicar, ¿sí?, cómo esas cuestiones éticas, esos valores o principios éticos, ¿sí?, influyen en la toma de decisiones del sistema. Por supuesto, esto, ¿sí?, va a requerir el diseño de modelos que están bastante lejos de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, ¿sí?, pero que se pueden hacer algunas aproximaciones, ¿sí?, si miramos si miramos más abiertamente las herramientas de inteligencia artificial que existen, ¿no? Y podemos, por ejemplo, combinar lo que es aprendizaje automático con razonamiento simbólico, ¿sí? No voy a entrar en detalles de eso, pero básicamente el razonamiento simbólico, la inteligencia artificial basada en conocimiento, digamos, la parte de inteligencia, ¿no?, de razonamiento, se genera no a partir de datos, de encontrar patrones en datos, sino de modelos prescriptivos, ¿sí?, que conforman a, por ejemplo, un conjunto de reglas, ¿sí? O en general se pueden implementar modelos basados en lógica, muy complejos, ¿sí?, pero podemos pensar en principio un conjunto de reglas, ¿sí?, que se le implanta al sistema, ¿sí?, como que es lo correcto, ¿sí?, que también tiene sus problemas, ¿eh? Tiene muchos de los mismos problemas que tenemos con los algoritmos de aprendizaje automático, aplican absolutamente a este otro tipo de inteligencia artificial, ¿sí? Pero en la combinación de ellos se pueden lograr cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar buscando con la ética por diseño es tener un agente que es capaz de evaluar las consecuencias morales, sociales, de sus potenciales decisiones, y utilizar esa evaluación interna que hace en el proceso de toma de decisiones, o en el proceso de recomendaciones, como le decía, ¿no? Bien. Entonces, las cuestiones básicas, ¿no? Dijimos, queremos un sistema que razone en términos morales y éticos. Bueno, ¿cómo hacemos eso, sí? ¿Desde qué vamos a partir para formalizar ese sistema ético, ¿no? Bueno, una de las primeros pasos que tenemos que dar es alinear la funcionalidad del sistema con los valores humanos, ¿sí?, con los valores que nos interesan como humanos, ¿no? Poder identificar esos valores humanos que son relevantes a la tarea que tiene el sistema de inteligencia artificial, y nos empiezan a surgir cuestiones muy básicas, ¿no? ¿Existen realmente valores universales que aplican en cualquier situación? Bueno, probablemente no, pero si
si nos enfocamos en aplicaciones específicas, ¿sí? Como por ejemplo el desarrollo de armas autónomas, podemos pensar en que estos valores humanos apuntan a los derechos humanos, ¿sí? a los derechos, me olvido, derecho internacional humanitario, me cuesta mucho esa sigla, al derecho internacional humanitario, ¿sí? Si nos restringimos, es posible, ¿sí?, poder identificar el conjunto de valores humanos que debería respetar el sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Una vez que nosotros definimos esos valores, ¿sí?, ¿cómo hacemos para implementarlos en el sistema, para asegurarnos de que el sistema los va a cumplir, ¿no? O sea, yo quiero igualdad, ¿no? Quiero que mi sistema no genere ningún tipo de desigualdad entre las distintas poblaciones a las cuales afecta. Ok, perfecto. ¿Cómo hago para implementarlo a eso en un sistema? ¿Cómo lo llevo? El sistema es un modelo matemático, en el fondo, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, existen teorías, ¿sí?, éticas que se podrían tratar de implementar, ¿sí? Se podrían tratar de bajar a tierra. Es muy difícil. Todo lo que estoy diciendo es investigación que se está empezando a pensar, ni siquiera a realizar, ¿sí? Pero que es factible, ¿sí? Yo creo que es factible. Pero, por ejemplo, tenemos también, o sea, pensar en términos éticos a veces es como muy, muy abierto, ¿no? Pero si pensamos en cuestiones de derechos, ¿no?, de derechos humanos, tal vez eso nos define políticas específicas o teorías específicas o conjuntos de reglas que podemos implementar en los sistemas, ¿sí? La problemática de este proceso es cómo pasamos de la definición de valores a la funcionalidad que tiene el sistema, ¿no? Una propuesta es que nosotros podemos interpretar los valores en función de normas o de un conjunto de reglas, y eso después traducirlo a funcionalidades específicas, técnicas del sistema. Bien, les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de Virginia Dignum, que es una investigadora que viene del área de razonamiento, de inteligencia artificial simbólico, ¿sí?, pero desde hace muchos años ya se dedica a la ética de máquinas, a machine ethics, que se dice, en español suena horrible, que tiene que ver con el diseño de un vehículo autónomo que pueda tomar decisiones éticas, ¿no? El objetivo funcional del sistema es conducir desde un punto A a un punto B, y vamos a setear como valor importante, más allá del objetivo funcional, la vida humana, respetar la vida humana, ¿no? Entonces, en un entorno tan abierto como es un auto que tiene que manejar en una calle llena de otros autos y peatones, ¿no?, ¿cómo vamos a implementar la funcionalidad del sistema que respete ese valor, ¿no? Bueno, podemos pensar, en principio, en teorías éticas, ¿sí?, que existen. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en un auto utilitarista, o un auto kantiano, o un auto aristotélico, ¿sí? Nunca nos vamos a poner de acuerdo bien cuál de estas teorías deberíamos nosotros, como seres humanos, perseguir, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a pensarlos en estos términos, ¿sí?, algunos de estos valores se pueden capturar por medio de implementaciones de software específicamente. No digo que sea fácil, ¿sí? Y ya existen algunas aproximaciones que tratan de definir estos tipos de cuestiones para tareas muy, muy específicas, y la verdad que uno los lee y parecen muy simplistas, ¿sí? Pero bueno, no es una tarea fácil, pero al menos, aunque sean teorías simplistas, el tener una información extra, ¿no?, un objetivo extra que vaya más allá de lo funcional, me parece que es importante. Bien, entonces yo lo que planteaba es, bueno, a ver, pensemos en el ejemplo de un arma, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que definir para que este sistema sea ético, ¿no? Entonces, supónganse que tenemos un sistema de defensa autónomo, ¿no? Que no sería de defensa, perdón, no es de defensa porque después le puse por donde objetivo funcional neutralizar un sistema de seguridad, ¿no? Tenemos un enjambre de drones,
¿sí? Que en principio no es un arma letal, ¿sí? Pero que tiene que ir y neutralizar un sistema de seguridad que está en un lugar físico específico, ¿sí? ¿Qué valores podríamos incorporarle? ¿Sí? ¿La vida humana? Sí. ¿Mínima destrucción edilicia? Sí. Y de esta manera podemos pensar en un montón más, ¿no? Y desde el punto de vista de implementación, en este ámbito específico, una de las cuestiones básicas es que este arma debería respetar el derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son solamente ejemplos, y tómenlos, son muy simplificados, ¿sí? Poder distinguir entre la presencia de personas en el edificio que necesitan, donde está el sistema que necesita neutralizar, o en las inmediaciones, ¿no? Y de alguna manera, esto es algo que se puede hacer, y un sistema de inteligencia artificial hoy mismo lo puede hacer bastante bien. Fíjense que yo no estoy diciendo entre civiles y militares, lo que estoy diciendo es la presencia de personas, ¿sí? Eso se puede identificar, se puede medir con mucha precisión, ¿sí? Y ¿sí? Porque justamente estamos hablando de un arma que en principio no busca matar, ¿sí? De alguna manera estaríamos, ya les digo, tómenlo con muchas pinzas, pero esto es un ejercicio de pensamiento, ¿no? Con las métricas adecuadas y los choqueos adecuados, de alguna manera implementar el principio de humanidad y de prioridad humanitaria, ¿no? Y que el sistema, en función a la detección de presencias de personas, ¿sí? Pueda reaccionar y o no llevar a cabo la acción que tenía, o informarle a quien lo está controlando de que la situación ha cambiado, ¿sí? Más allá de eso, no causar daños superfluos, ¿sí? No causar daños duraderos en el ambiente, ¿no? Una vez que el arma está en ese lugar, ¿sí? Puede realizar una serie de controles, ¿sí? Y ver si la acción que tenía programada de alguna manera, o que es lo que buscaba hacer, va a causar, ¿sí? Daños que no estaban esperados, ¿sí? De vuelta, eso también se puede chequear, hay que especificarlo, ¿no? Por supuesto, hay que definir las métricas, hay que definir los objetivos, hay que definir el entorno, como decía Ricardo, ¿sí? Pero en principio, desde un punto de vista computacional, se puede hacer. Y de esa manera podríamos atacar el principio de proporcionalidad, ¿sí? Bien. Hay muchos desafíos, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Lo principal es poder desarrollar una comprensión clara de qué significa la ética de la inteligencia artificial, ¿sí? Qué significa tener un agente moral artificial autónomo, ¿sí? Trabajando junto con nosotros o para nosotros, ¿sí? Que en principio los valores éticos deberían ser los mismos, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que están alrededor de esa definición que cambian por tratar de un agente artificial, ¿sí? De todas maneras, en principio, ¿no? Lo que nosotros podríamos implementar hoy, ¿sí? Serían toma de decisiones éticas en manos, digamos, de los sistemas, guiados por un sistema de reglas, ¿sí? Un sistema de reglas generales o normas de comportamiento, ¿sí? Que pueden ser muy básicas y muy naïve, como el ejemplo que vimos, ¿sí? Pero que pueden servir para la base de la definición de marcos de regulación y estándares, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es que, sobre todo cuando estamos pensando en armas, ¿sí? El entorno cambia mucho y muy rápido, ¿no? Entonces, de la misma manera que el sistema tiene que adecuar su funcionamiento para lograr sus objetivos, también va a tener que modificar su definición ética, ¿sí? Para adaptarse a nuevas situaciones, ¿sí? Bien. Ya termino, ¿sí? Acá está el grafiquito de eso que les decía, ¿no? De la idea sería entonces plantear un diseño de sistemas de inteligencia artificial basado en valores, ¿no? A partir de los valores que nosotros queremos obtener, ¿sí? Por ejemplo, preservar la vida humana, definir cuáles son las normas o reglas que implican que esos valores se sostengan en el funcionamiento de mi sistema, ¿no? Y una vez que ya tenemos algo más formal,
¿sí? Una regla que utiliza datos, utiliza variables del sistema, que chequea el entorno, ¿sí? Ya fíjense que es algo mucho más cercano a un modelo matemático. A partir de eso, definir las funcionalidades específicas, ¿sí? Concretarlas en funcionalidades específicas de nuestro sistema. Como les dije, esto aplica a todos los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Pero cuando pensamos en cuestiones de armas, por un lado es mucho más crítico, y por otro lado me da la impresión, pero es totalmente debatible esto, de que el hecho de tener ya no valores éticos, sino derechos definidos y acordados universalmente, nos acerca un poco más a la rigurosidad y la formalidad que necesita un sistema para poder implementarlo, ¿sí? Para terminar, ¿sí? El hecho de que nosotros le atribuyamos a los sistemas de inteligencia artificial capacidades de razonamiento éticos, ¿sí? O mecanismos para generar transparencia, explicabilidad, ¿sí? No reemplaza y no deslinda al humano de la responsabilidad que tiene en la utilización de esos sistemas, ¿sí? Y, como les decía, al fin y al cabo somos los seres humanos los que decidimos meter este algoritmo, ¿sí? en este lugar específico de la sociedad, ya sea para hacernos recomendaciones de cosas que queremos comprar en internet, o dentro de un campo de batalla, ¿sí? Y, por lo tanto, es necesario, ¿sí?, diseñar mecanismos que vinculen las acciones y las decisiones tomadas por los sistemas a los desarrolladores, diseñadores, dueños y también usuarios, ¿sí?, para establecer una cadena de responsabilidades. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Vanina. Varias cosas. En primer lugar, más allá de la incertidumbre que planteaste al principio sobre la fiabilidad de la inteligencia artificial y de todos estos convenios que pueden llegar a ser de alcance universal, más allá de eso, este alcance universal son de implementación nacional, y es muy diferente cómo se implementa los derechos humanos o los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad en algunas regiones que en otras. Entonces, eso de incorporar estos valores éticos, me imagino discutiendo en Naciones Unidas qué valores éticos se incorporan y qué valores no, con las dificultades que esto puede traer. Nos quedamos realmente completamente mal de tiempo, así que en el chat no tenemos tiempo para hacer preguntas, pero en el chat se pusieron los correos de ustedes por si alguien le quiere hacer una pregunta directamente. Ya teníamos varias personas que habían pedido la palabra, y si no, lo que les puedo ofrecer es que nos envíen un correo a nosotros, redcelac, con una H en el medio, @gmail.com, y nos escriben a nosotros y nosotros se la dirigimos al expositor. Pero les quiero dar la oportunidad en ATR, ¿no?, a todo ritmo, les quiero dar la oportunidad a que cada uno de ustedes, tanto Joana como Ricardo, como Vanina, nos den una última reflexión. Por ahí, Joana, el tema de cómo, si en estos tiempos la inteligencia artificial se ha utilizado para aprovechar no sé, en el tema de la emergencia. Si, Ricardo, podés decir si crece el impacto de la inteligencia artificial, puede crecer el impacto en la población civil, ¿no?, esta utilización. Y también, Vanina, si todo esto en 2 minutos para cada uno, para cerrar, si una base ética puede construir mejores sistemas de inteligencia artificial. Creo que con una reflexión final acerca de esos 3 puntos, que eran la parte central de sus exposiciones, podrían cerrar, y los invito, ya no digo más nada, les dejo la palabra a ellos y los invito para el próximo encuentro, que va a ser dentro de un mes, que vamos a hablar de aspectos legales, no tan aspectos técnicos. Vamos a utilizar el mismo orden de la exposición: Joana, Ricardo y Vanina.
Genial, bueno, María Pía. Sí, tengo una visión bastante fuerte respecto de esta exacerbación de la utilización en contextos inapropiados de esta tecnología, de la falsa sensación de seguridad que otorgan ciertos tratamientos que lucen en apariencia ascéticos respecto de nuestros datos personales, y una reflexión que me merece desde lo normativo, realizando todo este recorrido por el cual nos han llevado en la charla, es pensar en que nosotros desde lo jurídico realmente abundan las recomendaciones y estamos pasando por un proceso que Vanina lo señalaba. Desde el aspecto ético, ella ha mencionado una gran cantidad de principios y de convenciones al respecto por ejemplo, de los principios éticos en materia de inteligencia artificial, lo que nosotros podemos también trabajar en materia de ética de datos. Esa hiperinflación principiológica es el mismo tipo de hiperinflación muchas veces normativa que viene en contra de la regulación que nosotros necesitamos. O sea, abundan los principios relativos al tema de la protección de datos personales, esto hablando desde la perspectiva de tratamiento de datos, no solamente desde el tema de automatización, sino desde la perspectiva de aplicar, por ejemplo, privacidad, seguridad y ética por diseño y por defecto, sistemas con accountability y también responsabilidad, auditabilidad, transparencia, cumplimiento de principios, aseguramiento de los derechos de los titulares de los datos para su ejercicio expedito, metodologías y estrategias de gobernanza de datos que realmente abarquen todo el ciclo de la protección del dato durante todo su ciclo de vida, el incremento también de las medidas tendientes a lograr una menor opacidad y mayor transparencia de estas implementaciones y la utilización, entre otras cosas, de técnicas de anonimización. Entonces nosotros tenemos todo un panorama principiológico súper inflado. Y lo cierto es que esa hiperinflación es cuando tenemos tal vez un quiebre en el cual volvemos a hablar de algo que ya estaba entre nosotros circulando hace mucho. La ética de datos está dentro de la protección de datos personales desde el estadio más basal de la misma, de los cimientos de la protección de datos personales. La protección de datos personales ha abrazado la ética de datos como uno de sus pilares fundamentales. Y es allí cuando muchas cosas, aquí pasa esto que yo les señalaba en mi exposición, respecto de lo que es data ethics washing, que también es otra mercadotecnia, el hecho de decir que todo se realiza con ética para lavar el hecho de que realizamos por potestatividad aquellas cosas que en realidad son compulsorias y que deberíamos más bien seguir por compliance en materia de datos, nos lleva a un terreno pantanoso, porque estamos volviendo a la disquisición de la ética, la moral, y que la moral y la ética obviamente tienen algún tema de relatividad, y es por eso la hiperinflación que tenemos actualmente en esto, y a su vez la generación de un falso valor agregado, donde en realidad, en vez de valor agregado, hay una obligación legal. Nosotros tenemos la obligación legal de ser transparentes, la obligación legal de ser seguros, de que nuestros sistemas sean íntegros, de que se protejan los datos, de que no haya vulneraciones a la privacidad de datos. Entonces no podemos disfrazar de ética aquello que es nuestro deber de cumplimiento legal. Y es ahí donde, más que nunca, la ética tiene que estar en el centro de estos diseños. Por eso me parece fundamental que estas cosas que nosotros evaluamos principiológicas, no tenemos que perder de vista que la ética de datos tiene que ser en sí misma la base genética de la regulación que nosotros merecemos en materia de protección de datos personales, pero no debemos confundirnos en este empantanamiento de creer que la ética va a ser el reemplazo de la regulación, porque es allí en ese quiebre donde perdemos el norte de que lo que nosotros consideramos como valor agregado en realidad es nuestro deber de protección de derechos humanos fundamentales. Los proveedores, los que diseñan, etcétera, etcétera, no pueden tener desmedro por los derechos humanos fundamentales, sino que eso tiene que ser el eje de sus cumplimientos normativos. Muchas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Joana. Ricardo. Bueno, voy a ser muy sintético. Yo creo que la inteligencia artificial va a impactar muy fuertemente la vida cotidiana de todos nosotros, muy fuertemente. Coincido con Joana en lo que dijo, que hay una no sé si
regulación, pero sí una cantidad de material que tiene que ver con establecer patrones, reglas, pero que no se lleva a cabo. Yo creo que así como para la medicación existe una MAT que regula cuándo un medicamento sale o no al mercado, una cosa parecida debería pasar con los sistemas de inteligencia artificial. Y eso automáticamente hace que los laboratorios, o en este caso las empresas que diseñan software, se aprendan a regularse, a autorregularse para sacar al mercado software que efectivamente preserve determinadas condiciones. ¿Okay? Pero estamos lejos todavía. Todavía recién ahora los científicos, hace 5 años que nos pusimos en serio, como decía Vanina, el tema de pensar que estamos atentando contra ciertas cuestiones morales y éticas cuando diseñamos software. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Ricardo. Vanina, 2 minutos. Si no, va a ser muy corta. No, cualquier avance que hagamos, tanto en lo que es la ética en el diseño, como la ética por diseño, como la ética por diseñadores, ¿sí? va a ser beneficioso, ¿sí? Por supuesto que es un trabajo muy difícil de hacer en todos los ámbitos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino que tiene que haber este cambio de mentalidad. Y lo que decía Joana, ¿no? O sea, esos principios éticos que nosotros vamos a ir metiendo en las distintas partes del desarrollo y de implementación y todo el proceso de construcción del sistema de inteligencia artificial son los que nos tienen que dar la pauta, ¿sí? de cómo regular, ¿sí? Que es realmente importante, ¿sí? Que no nos tenemos que olvidar de eso. Todos estos principios éticos no sirven de nada si nadie los enforza. Ahí con eso termino. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Damos por cerrado el encuentro. Los esperamos dentro de un mes, el 20 de agosto. Vamos a estar hablamos mucho del tema internacional, los que están discutiendo. Bueno, allí vamos a ver bien el esfuerzo internacional que se está haciendo por regular las armas autónomas letales, y vamos a hablar también de aspectos legales, completamente diferente a esto, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a Buenas todos, noches. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente. Un placer. Buenas noches, muchas gracias por el encuentro. Buenas noches.